al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es, haremos, por supuesto, la misma dinámica que el día de ayer. Si hubiera alguna pregunta, por favor, levante la manita que está aquí abajo en su pantalla y les daremos la voz para que inmediatamente hagan su intervención directamente. Eh, lo que vamos a ver el día de hoy es, vamos a estudiar la parte jurisdiccional del proceso electoral en caso de haber alguna controversia entre los participantes o frente a la ley o la constitución, habrá que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En las entidades federativas, por supuesto, siempre habrá un tribunal electoral o una autoridad dentro del Poder Judicial local que habrá de atender la materia electoral. También la Suprema Corte de Justicia actúa de alguna manera en casos de inconstitucionalidad, como decíamos ayer, y vamos a verlo hoy con mayor detalle. Si no hay ninguna pregunta, empezamos, por favor. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un organismo que se ubica bajo el paraguas del Poder Judicial de la Federación y cómo funciona, cómo es que existe este tribunal. Por supuesto, se encuentra en el artículo 99 de la Constitución. Se establece al tribunal y se establece desde ahí mismo que es la máxima autoridad jurisdiccional del país en materia electoral. En materia jurisdiccional de todo el país, la máxima autoridad jurisdiccional, por supuesto, es la Corte. Y al nivel de la Corte, en ese máximo nivel se encuentra también el Tribunal Electoral, como una autoridad especializada en materia electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las materias que se presentan en el país están regidos por la Suprema Corte de Justicia, salvo la materia electoral. La materia electoral específicamente se estudia y se atiende solamente y directamente por el Tribunal Electoral. Esta lo ubica en una posición muy relevante al tribunal, pues lo pone a nivel constitucional en primer lugar dentro de la jerarquía del país para las materias electorales. El tribunal funciona mediante la sala superior, que es el máximo organismo del tribunal electoral, 5 salas regionales que están ubicadas en diferentes lugares de la República que vamos a ver ahora mismo, y sus resoluciones son públicas, es decir, celebra sus sesiones todos los miércoles para materias electorales y ustedes pueden asistir, cualquier persona puede asistir, pues son sesiones públicas para discutir los asuntos y resolver cada uno de los asuntos que se presentan a su atención. Las salas funcionan, la sala superior funciona con 7 magistrados electorales, que está presidida por el presidente del Tribunal Electoral, y todos los miembros tienen votos iguales, es decir, con la misma jerarquía los votos, y deben resolver pues, sesiones por mayoría de los votos que están presentes en la sesión. Tiene que haber cuando menos 4 magistrados para que la sala pueda funcionar. Resuelve en forma definitiva, es decir,
no ameritan o no existe ninguna autoridad que esté sobre el tribunal. Ni la Corte de Justicia ni la Corte. Nadie está sobre el Tribunal Electoral, lo cual lo hace una autoridad sumamente relevante, por supuesto. Son inatacables sus resoluciones, ya que estas, por supuesto, surten efectos en el modo que son dictadas por estos magistrados, por la mayoría de estos magistrados. También atiende, por supuesto, en, eh, como tribunal de alzada las resoluciones que se impunen de los OPLES, organismos públicos locales electorales, y tiene el objetivo de ser la última instancia electoral en nuestro país. Hay varias cosas que decir del tribunal. Primero, que cumplió 25 años de funcionamiento, lo cual lo hace muy relevante. Por otra parte, también hay que decir que los miembros del tribunal son designados, como vamos a ver ahorita, finalmente tiene mucho que ver los partidos políticos en la designación de los magistrados, lo cual es criticable para el tribunal, pero así ha funcionado muy bien. Y a pesar de tener esta injerencia de los partidos en su integración, las resoluciones del tribunal son totalmente independientes, es decir, no tienen nada que ver con las cuestiones de los partidos políticos, no tienen que ver con la política, con la actividad política del país, sino el tribunal resuelve desde el punto de vista jurídico, por supuesto, las controversias jurídicas que le presenten. Y como comerciales, quiero decir que el tribunal no tiene ni ha tenido nunca un solo asunto de rezago. Es el único tribunal del país que no tiene ningún asunto rezagado. Es decir, va perfectamente al día, al momento, nunca ha quedado de ver una resolución en tiempo, jamás ha entrado en una cuestión de rezago, lo cual lo hace distinto de todos los tribunales que hay en México por lo pronto. Atiende las impugnaciones que se llevan a cabo de las resoluciones que violan los derechos electorales de los ciudadanos, tales como votar o ser votado y afiliarse de forma libre y pacífica a los partidos políticos. También resuelve juicios que se refieren al Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos, por supuesto, y tiene mucho trabajo en épocas electorales, fundamentalmente por las cuestiones de radio y televisión que también tiene que resolver el Tribunal Electoral. ¿Cuál es la historia del Tribunal Electoral? Este se crea en 1987 como un tribunal independiente, garante de la legalidad de los organismos electorales, y se llamaba en ese momento, la primera versión del tribunal se llamó Tribunal Electoral Federal, el famoso TRICOEL, así se llamaba, así le llamaban popularmente, el TRICOEL. Este tribunal tenía muchas características, entre otras, que pues, no era un tribunal verdadero, es decir, no resolvía asuntos directamente, sino que en aquella época
estaba la materia electoral confiada a los llamados colegios electorales, que trabajaban eh, en forma independiente también, y ellos tenían la función de resolver las controversias que se presentaran ante ellos, derivados de las elecciones. Pronto el Tribunal Electoral de Tricoel se modificó y, eh, y entonces se creó el famoso TRIFE, Tribunal Federal Electoral. El día de hoy se llama el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal se creó años después, y es el que tenemos ahorita, como última, última autoridad resolutoria de controversias. Constitucionalmente está visto como el tribunal que tiene la última palabra en materia electoral, sin ningún organismo que esté sobre él, y opera en forma autónoma. Es decir, la Corte no interviene aquí, solamente el tribunal. En 1996 hubo otra reforma constitucional, que es en la cual ya se considera al tribunal como la última y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, especializado, y, y de ahí es la fecha. En el año 96 y al 2000, al año 2000, se llevó una función que era una lucha interna del tribunal para convertirse en la máxima autoridad y por lo tanto no recibir ninguna calificación, ni ninguna autorización, ni nada de nadie. Esto le permitió en el año 2000, cuando fue la elección del presidente Vicente Fox, llevar a cabo la primera calificación de la elección. La calificación de la elección consiste en revisar todos los puntos que tuvieron que ver con la elección, desde la convocatoria hasta todos los integrantes de los candidatos, etcétera. Y esta elección se califica para declarar que fue verdaderamente libre y auténtica, después de llevarse a cabo la elección, por supuesto. Este proceso de calificación ya está confiado al Poder Judicial de la Federación a través del Tribunal Electoral, por supuesto. Es decir, que el Tribunal Electoral tiene que calificar cada elección y hace un estudio muy profundo en cada caso de los términos y condiciones en las cuales se llevó a cabo el proceso electoral para determinar si estuvo verdaderamente bien o no la elección. A la fecha, les debo decir que las elecciones que ha calificado el tribunal, todas han sido ciertas, verdaderas, válidas, etcétera, sin ninguna impugnación pendiente ni cosas de ese tipo. Siempre han sido al día. Este es un tribunal auténtico de constitucionalidad y de convencionalidad. Recuerden que el tema de la convencionalidad ya es obligatorio en México para todas las resoluciones de los tribunales del país. Y en materia electoral, por supuesto, la convencionalidad es analizada por el máximo organismo judicial de la materia, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien lleva a cabo sus acciones para garantizar eh, que los principios democráticos se consideren en cada elección en todo tiempo. ¿Qué se requiere para ser magistrado del Tribunal Electoral? Es una función muy cotizada en materia judicial del país, ser magistrado del Tribunal Electoral. Esto se deriva a que tienen una fuerza, el poder del tribunal es tan importante que pues, ahí mismo se resuelve si una elección es válida o no lo es,
y intervienen muchas cosas adicionales, todas en materia electoral, por supuesto. Es tan cotizada, pues que todo mundo quisiera ser magistrado del Tribunal Electoral, porque es una función muy honorífica y muy digna, de mucha dignidad. Esta, aquí están los requisitos para ser magistrado o magistrada del tribunal, que viene del artículo 115 de la Constitución, de la LEGIPE, perdón, entre los cuales se encuentra ser mexicano por nacimiento, tener más de 35 años cumplidos el día de la designación, poseer con antigüedad máxima, mínima de 10 años, título de abogado o licenciado en Derecho, emitida por las autoridades correspondientes, debidamente autorizadas, etcétera. Es decir, se requiere ser abogado con 10 años de práctica profesional para poder intentar ser magistrado. Después se requiere gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que amerite más de un año de prisión y haber residido en el país un año antes del día de la designación, cuando menos. Ahora, ¿qué hace una persona para un abogado o un juez para convertirse en magistrado del Tribunal Electoral? Pues tiene que celebrar todo un proceso de aceptación y presentar una posición frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a calificar a todos después de una convocatoria que lleva a cabo la Corte, se califican a los aspirantes, quienes deben de presentarse ante la Corte, presentar un escrito en el cual demuestren conocimiento en materia electoral y la experiencia requerida de años de profesión de abogados. Y entonces ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia se presenta el candidato y resuelve un examen frente al pleno de la Corte. Es un examen que déjenme decirles que no es fácil, es un examen muy difícil. Si no, son todos los magistrados los ministros de la Corte, están alrededor de la sala y todos están examinando al candidato. Este presenta su examen y una vez que haya terminado el examen, la Suprema Corte de Justicia lleva a cabo ternas, o sea, grupos de tres, y los propone a la Cámara de Senadores. Esta, esta Cámara entrevista nuevamente a los candidatos, los examina de una manera muy fuerte y de resultar aprobados, ya son miembros aprobados y los manda a la Suprema Corte de Justicia, que nos puede confirmar en ese momento y los declara, los nombra oficialmente como magistrado del Tribunal Electoral. Entonces, como ven, es todo un proceso complejo, difícil, de mucha grilla y de mucha experiencia además, y finalmente se pretende escoger al magistrado correspondiente de acuerdo con su capacidad jurídica, su conocimiento de la materia electoral y su experiencia de que sea irreprochable durante toda su gestión. Aquí están otros requisitos que son de no haber sido eh, y de no haber desempeñado cargos de elección popular, de no haber sido director de nacional, estatal o distrital en ningún partido político en los últimos 6 años inmediatos anteriores al nombramiento, con lo cual se busca que haya una independencia verdadera de este magistrado. Con esto, pues ya entra a formar parte de la
del Pleno del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal o de las salas regionales, y pues a trabajar se ha dicho. Estos nombramientos duran por 9 años. Ya está formado el tribunal, y que es la máxima autoridad jurisdiccional del país en materia electoral. Deben los magistrados vigilar constantemente que las elecciones se realicen, se convoquen y se lleven a cabo de acuerdo con los principios constitucionales que la Constitución trata muy ampliamente en la materia electoral. Yo los diría que es uno de los artículos más largos de la Constitución. Es el artículo 49 del 99 del Tribunal de la Constitución, que se refiere al Tribunal Electoral. Habla mucho de él, cómo se llevan a cabo las sesiones, etcétera, lo cual lo ubica en una posición de soporte constitucional muy importante. Aquí está el marco normativo bajo el cual funciona, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que veíamos ayer. Decíamos que es el código procesal electoral, digamos. Ahí se menciona y se establecen todas las impugnaciones posibles, los medios de impugnación, cómo se establecen, los tiempos de resolución, etcétera. Todo está visto en esta Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Si hay aquí abogados presentes, conocerán esta ley seguramente, y si no, les recomiendo muchísimo estudiarla y atenderla, porque es de donde derivan gran parte de las cuestiones jurídicas electorales. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, obviamente, el reglamento interno del tribunal, que es un documento que establece toda la reglamentación interior del tribunal. También la ley general, la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos. Estas leyes regulan básicamente la actividad del Tribunal Electoral. La estructura orgánica del tribunal es la siguiente. Primero, pues, se compone de una sala superior que acabamos de mencionar ahorita, que está compuesta por 7 magistrados y 5 salas regionales. Estas 5 salas regionales se ubican en las circunscripciones que están aquí marcadas. Usted en está en Guadalajara, usted en Monterrey, Jalapa, Veracruz, Ciudad de México, Toluca, y usted en una área especializada en sanciones que se encuentra ubicada en la Ciudad de México. Esa es la estructura funcional del tribunal, digamos. Cada una de las salas funciona, salvo la sala superior, cada una de las salas regionales funciona con 3 magistrados en sesiones públicas. Y los nombramientos son por 9 años, les decía hace un momento. Se van sustituyendo de manera escalonada para que siempre existan, siempre inicien desde cero los magistrados y nunca queden huecas las salas. Entonces es por eso que se hacen de manera escalonada, como se van componiendo y recomponiendo la integración de las mismas. Aquí estoy mencionando la competencia de la sala superior del tribunal. Y lo que realiza es, en primer lugar,
el cómputo final de la elección de presidente. Esta es una función fundamental, por supuesto, contar los votos de la elección presidencial. Es la actividad más delicada. Y en las actividades que estamos viendo el día de hoy en el país, que va uno y viene otro, etcétera, es muy importante. Esta función es exclusiva del tribunal. Tiene facultades para declarar la no aplicación de leyes. Esta es una facultad muy interesante. El tribunal puede declarar la no aplicación de las leyes electorales que consideren constitucionales. Si el tribunal, al estudiar un asunto, considera que una norma específica de la Constitución es de una ley, es inconstitucional, puede decidir no aplicarla. Esa es una función muy, muy importante, como ustedes podrán ver. Entonces, no la sustituye, simplemente no la aplica. ¿Por qué? Porque la considera inconstitucional. También tiene facultades de atracción, es decir, puede llamar a resolver la sala directamente. Los asuntos que considere de especial trascendencia o muy delicados, etcétera, los puede llamar a su atención y entonces lo resolverá directamente la sala superior. Es una facultad que tiene la sala superior que es casi única en el país. Y también tiene la función de dictar jurisprudencia. La jurisprudencia electoral es dictada por la sala superior. Y también, bueno, eh, lleva a cabo resuelve las impugnaciones sobre la elección presidencial, sobre los recursos de apelación en esta materia, los recursos de reconsideración que se presenten también de acuerdo con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y los juicios para la protección de los derechos políticos de todos el ciudadano. Se llaman JDC. Los JDC es lo que más lleva a cabo el tribunal. Es decir, de 100 asuntos, 80 o 90 son JDCs. Son los asuntos que se refieren a los derechos naturales que tienen, los derechos humanos que tienen los ciudadanos de ejercer, entre otras cosas, la materia electoral. Es una materia de gran calado. También son asuntos de materia constitucional. Mientras que antes de todo este tribunal, la materia electoral era totalmente reservada a la Suprema Corte de Justicia, y la Corte era muy celosa y muy acaparadora de este movimiento. Solamente la Corte puede resolver asuntos de materia electoral, pero a partir de la creación del tribunal, ya es solamente el tribunal el que la puede resolver. Entonces los juicios en materia constitucional deben ser revisados solamente por el Tribunal Electoral. Y después hay un juicio aquí, que son los juicios electorales, los juicios laborales, que se presenten entre los miembros del Tribunal Electoral, los empleados como yo, por ejemplo, y otras personas, y también los miembros que trabajan en el INE, etcétera. Cualquier juicio laboral debe presentarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, referido a estas personas que trabajamos en la materia electoral. Y aquí también se establece la posibilidad de resolver asuntos en cierta materia de la Constitución, que se refiere, por supuesto, a actos anticipados de campaña. Esto es la competencia de la Sala Superior del Tribunal. Vamos a la siguiente, por favor.
Las salas regionales tienen facultades para declarar la no aplicación de las leyes electorales que consideren inconstitucionales. Lo mismo que sea la Corte, digo, el tribunal respecto a las leyes eh, electorales que están en su atención, también lo puede llevar a cabo las salas regionales del tribunal. ¿Cómo se dividen las regiones? Si la sala superior, la región norte, por ejemplo, pues por supuesto que agrupa a ciertos estados, están en el norte, y esos estados deberán eh, resolver sus asuntos electorales frente a estas salas regionales. ¿Sí me explico cuál es el funcionamiento de las mismas? La jurisdicción es sobre ciertos estados. Resolver eh, asuntos internos de los partidos políticos, conflictos internos de los partidos políticos, lo deben resolver en las salas regionales. También las asociaciones políticas de carácter local también deben resolver sus asuntos frente a las salas regionales. Y resuelven los siguientes medios de impugnación que están aquí listados, que son, entre otros, el recurso de apelación, recurso de inconformidad. Aquí están los listados los asuntos que manejan, que atienden directamente las salas regionales. ¿Cómo se establece cada uno de ellos? Eso está eh, establecido en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Ahí lo pueden consultar si hay alguna duda de la integración de un juicio de revisión constitucional electoral, por ejemplo. Eso se contiene en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Así los juicios entre el INE y sus servidores y entre el tribunal y sus servidores se llevan a cabo en materia laboral, se llevan a cabo ante las salas regionales correspondientes. Después, la Suprema Corte de Justicia también tiene funciones, como vimos ahorita, los juicios inconstitucionales, las acciones de inconstitucionalidad deben presentarse a la atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La naturaleza y marco normativo de la Constitución, como ustedes saben, es el máximo órgano de control constitucional y convencional del país. En materia electoral conoce de acciones de inconstitucionalidad y contradicciones de tesis. Su marco normativo es, obviamente, la Constitución General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el reglamento interno de la Corte y el artículo 105 de la Constitución que se refiere a esta integración de elecciones. La Corte, como ustedes saben, se compone de 11 ministros divididos en dos salas. La primera sala, integrada por 5 ministros, se encarga de resolver asuntos en materia civil y penal. También cuenta con un secretario general de acuerdos de la propia primera sala. La segunda sala se integra por otros 5 ministros y atiende asuntos laborales y administrativos. También cuenta con una secretaría de acuerdos de la segunda sala. Y si hacemos cuentas, aquí van 10 magistrados, ¿no? 5 y 5 son 10. Y dijimos que la sala funciona con 11 ministros. Falta el ministro presidente, el cual no
integra ninguna sala. Él es digamos, el coordinador de todos estos ministros y está en un nivel superior y no integra ninguna de las dos salas. Él está en el pleno, coordina el pleno, por supuesto, el cual para sesionar requiere de 7 ministros, cuando menos, a excepción de razones de controversias constitucionales, para la cual se requieren 8 ministros. Esta gráfica pues, la hemos estudiado todos en nuestras carreras de abogados, entonces estoy repitiendo lo que ya se sabe. ¿Cuál es la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral? Decimos primero que atiende a acciones de inconstitucionalidad. Las cuales se plantean a su consideración cuando se trata de contradicción de normas generales con un tratado internacional respecto de la Constitución General de la República, con el propósito de invalidar dicha norma o tratado. Se resuelve el conflicto entre las dos disposiciones. Las resoluciones de la Corte solamente podrán declarar la invalidez de normas impugnadas si son aprobadas por la mayoría de 8 magistrados, de 8 ministros, perdón. Es la única vía para plantear normas como inconstitucionales. De las normas de las que vienen de las leyes electorales o de la Constitución. Fue un gran trabajo el poder llegar el tribunal a formar parte de este Poder Judicial de la Federación a este nivel de superioridad para poder llevar a cabo estas funciones directamente y ya no por parte de la Constitución, por parte de la Corte. Fue toda una labor titánica para poder llegar a ese nivel de competencia. Cuando se han planteado, como que digo, cuando se han planteado contradicciones de tesis entre una tesis del tribunal y la Suprema Corte de Justicia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia tiene un plazo no mayor de 10 días para decidir cuál de las dos tesis prevalece. A ver, Ingrid. Hola, buenos días, maestro. Tengo una Hola, pregunta. sí. ¿La Suprema Corte es entonces una autoridad electoral o cuenta como una? No, o sea, cuenta con facultades que tienen que ver con materia electoral, cuando son contradicciones de tesis, como acabamos de ver, y, y estas deben resolverse ante la Corte. Pero en materia normal de la gestión del tribunal, digo, de la elección, solamente lo verá el tribunal electoral, salvo en los casos que dijimos antes, que podrá revisar la Corte. La especialidad en derechos electorales. Vamos a ver en este momento. Perdón, Alma, ¿tienes alguna pregunta? Sí, doctor, aprovechando que se hizo este descanso de preguntas, perdón, Sí. tengo una. Oye, aunque no Hace haya un- descanso, las pueden preguntar en cualquier momento, ¿eh? A ver, Sí, dime. sí, sí, yo sé, pero no lo quise interrumpir. Muchas gracias. Hace un momento nos platicó acerca de una facultad tanto de la Sala Superior como regionales, que es la de declarar la no aplicación de leyes consideradas inconstitucionales. Ujú. Quisiera hacerle una pregunta desde su concepción como estudioso del derecho y a la luz de estas reformas que se están realizando en materia electoral.
que en determinado momento pudieran aprobarse. ¿Cómo deberíamos concebir esta facultad que le estoy mencionando? Desde su concepción, ¿podría ser una salida legal a este famoso plan B? Bueno, el famoso plan B, que tanto se ha hablado de él. El plan B se llevó a cabo, como ustedes saben, se pretendía eliminar a los miembros integrantes del IFE o del INE en este caso, y no consiguieron los votos necesarios para eso. Por lo cual se plantearon las acciones del famoso plan B, que consiste en 7 diferentes leyes que se pretenden reformar con la idea de poder llegar a los niveles que llegarían de poder haber anulado cancelado el funcionamiento del INE. Estas disposiciones todavía tendrían que pasar la prueba en la Suprema Corte de Justicia para ser o no aprobados y existentes o no existentes. La facultad que mencionamos antes de no aplicación consiste, fíjate, no implica la cancelación o la anulación de una norma. Simplemente consiste en la no aplicación en el caso concreto de la norma en ese caso. Entonces, esto sí lo puedo hacer caso por caso. Pero no lo puedo anular en forma general, porque eso tendría una reforma constitucional que solamente tendría, que no tiene facultades para hacerlo el tribunal. ¿Me explico? La no aplicación significa que en este caso concreto, el artículo 47 que estamos aquí discutiendo, por ejemplo, no se aplica. Y ha sido la argumentación del tribunal y no aplica el artículo que estamos discutiendo. ¿Me explico? Esa es la facultad. La no aplicación al caso concreto de un artículo o de una norma que deriva de una ley o de la Constitución. Esa es la facultad. No sé si con esto estoy contestando tu pregunta o ya me hice bolas, Alma. No, sí, muchas gracias. Gracias a ti. Manuel Gutiérrez, Manuel García. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Hola. Quisiera abonar un poco a la respuesta que le dio a Ingrid, sobre si la Suprema Corte es una, autoridad electoral. Me gustaría que me corrigiera si es que lo concibo de manera incorrecta. Yo Sí. hago una distinción entre las autoridades y las instituciones electorales. Yo entiendo que una autoridad electoral es quien dicta un mandamiento y que incide directamente en alguno de los actores que están llevando algún procedimiento dentro de la materia electoral. Y las instituciones electorales que no tendrían la facultad de dar un mandamiento, pero que sí tienen incidencia dentro de estos procedimientos, como sería el caso de la Suprema Corte. Yo no lo consideraría una autoridad electoral, sino una institución, al igual que, por ejemplo, la Cámara de Senadores, que puede designar a ciertos actores, a ciertos, no actores, sino a ciertas figuras dentro de las autoridades, pero que no representan como tal a una autoridad, sino a una institución. Es correcto tu apreciación. Yo quisiera bajar un poco de nivel de esa discusión para traerlo a la materia práctica. En materia práctica, la Corte tiene facultades en todo el país para resolver controversias. Es la máxima autoridad jurisdiccional del país. Eso lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué facultad tiene en materia electoral? Pues tiene facultades para resolver crisis, controversias constitucionales que se presenten a su atención. O sea, controversias constitucionales solamente. La facultad la tiene la Corte, por supuesto, y no el tribunal. El tribunal electoral no puede resolver una cuestión con la que estamos mencionando, de inconstitucionalidad. Estas tendrían que
ser resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero es correcto el planteamiento que tú haces de la división que estás tú considerando, me parece adecuada también. Perfecto. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti. No sé si con eso contesté tu pregunta o nomás hice más bolas. No, sí, muy claro, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estamos hablando de la famosa FEDE. Fue creada en el 94 como una Fiscalía General de la República. Es decir, esta FEDE está adscrita a la Fiscalía General de la República. Tiene como funciones la investigación y persecución de las conductas que considere que constituyen un delito electoral. Estos delitos electorales están establecidos en la Ley General de Derechos Electorales y en algunas leyes sueltas. Se establecen estos artículos y deberá operar como Ministerio Público la FEDE. Es decir, como Ministerio Público, no quiero llegar a los detalles del derecho penal, pero para quien va a plantear la controversia, será actuar como Ministerio Público, en este caso, la FEDE, directamente ante un juez federal. Aquí, en el segundo párrafo, hablo de cómo serán las funciones que va llevando a cabo. Entonces, hace la labor del Ministerio Público para configurar la denuncia que deberá llevar a cabo la propia FEDE ante un juez federal penal. Lleva a cabo un programa entre elección y elección de blindaje electoral que está en funciones permanentes para procurar o atender que no se lleven a cabo ciertos delitos electorales. Vamos adelante, por favor. Esta FEDE, o FEPADE, como se considera hasta hace poco, ¿cómo se integra la FEPADE? Tiene una autonomía completa en materia técnica y para integrar y resolver las materias electorales. Para integrar esta FEDE, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, presenta una terna de candidatos a el Senado de la República. Se dice, quiero que Juan, Luis y Pedro sean ministros de la Corte, sean presidentes de la FEDE. El Senado de la República revisa las ternas que se hayan presentado y entonces resuelve de Juan, Luis y Pedro, pues consideramos que Pedro es el adecuado. Juan y Luis no tienen ninguna otra cosa que hacer y se acabó su función aquí. Lo que ha pasado en México es que se han presentado ternas como esta ante el presidente y el presidente las regresa. Es decir, dice, ninguno de los tres me parece bien y lo regreso al presidente. Eso dice el Senado. Y el presidente tendría que hacer una nueva terna. Y lo que ha hecho es una nueva terna con los mismos miembros. Con Luis, Juan y con Pedro. O sea, repite a los mismos tres. O a dos de los tres. Por lo cual, por supuesto, el Senado dice, oye, pues estamos diciendo que una nueva terna, entonces
la regresa otra vez y el presidente presenta una nueva tercera terna en la cual uno de los tres ya había sido nombrado antes. ¿Me explico? Entonces está revolviendo nada más unos y otros, y si no, si el Senado regresa a la tercera terna, el presidente puede nombrarlo directamente. Parece un juego es una necedad, pues. Así es como ha funcionado hasta el día de hoy. El presidente quiere hacer el nombramiento directamente y como no puede, y él dice que puede hacerlo todo, pues el presidente de la República inventa cosas como esta y entonces hace un juego de palabras con lo cual obtiene su objetivo, que es presentar una terna determinada hasta que presiona y consigue que sea nombrado. ¿Sí me expliqué o hay alguna duda sobre lo que acabo de decir? La legislación que compete a esta FEDE es la Constitución General de la República, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y su reglamento, la, la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Este es el marco jurídico bajo el cual se rige esta institución. A ver, Daniel Cervantes. Sí, bueno. A ver, el representante del desarrollo corporativo del centro tiene la Muchas palabra. gracias, doctor. Muchas gracias. Su servidor Guadalupe Roberto Herrada de Aguascalientes, para hacer solamente un comentario. Eh, Apreciamos que está desactualizada este marco normativo, dice COFIPE, y ahora es LEGIPE, como usted correctamente lo mencionó. Sí, perdónenme, es una observación que voy a corregir en este mismo momento. Le agradezco mucho con su observación. De todas maneras, está todo correctamente explicado. Solamente para comentar que antes de que aparecieran estas fiscalías, siendo yo autoridad, acudí a los juzgados penales porque sí estaban contemplados los delitos electorales en materia local en Aguascalientes, y nadie era competente para conocerlos y atenderlos. Por un lado. Por otro lado, cuando usted señala muy atinadamente los antecedentes del Tricoel, recuerdo que no solamente había aquellos colegios electorales, doctor, también había la calificación y desechamiento incluso de los escritos de protesta, que entonces eran procedimentales sine qua non, Sí. y eran desechados desde las sesiones de cómputo de los consejos distritales y municipales, y por lo tanto ya no prosperaba medios de impugnación alguno, toda vez que si se desechaban en la sesión de cómputo, pues ya quedaban sin el sustento, doctor. Y efectivamente hemos batallado mucho en el caminar, en la construcción de estos escalones para llegar actualmente a lo que como mexicanos, como instituciones se han creado. Coincido totalmente con sus expresiones. Y como usted lo señaló, la Suprema Corte atiende
las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, como también lo aclaró, bueno, también lo comentó Manuel García. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Esa es la evolución que hemos conseguido en nuestro país para desvincular la materia electoral de la materia gubernamental. Antes todo esto se llevaba a cabo, como ya he dicho varias veces, se llevaba a cabo en la Secretaría de Gobernación, pero ya se retiró esa función de la Secretaría de Gobernación, afortunadamente, y ahora tenemos nosotros la carga de sacar el asunto adelante. Digo, tenemos la carga, los ciudadanos, porque las instituciones se han convertido en instituciones ciudadanas. Daniel, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algún comentario? Daniel Díaz Cuevas. Sí, sí, doctor, gracias. Muy buenos días a Buenos todos días. y a todas. Igual que el compañero que antecedió, nada más para hacer algunas precisiones con respecto de la primera lámina, creo que habríamos que considerar los vertientes a la hoy Fiscalía. Hoy, bueno, Ok. primero, en efecto, la FEPADE surge en el 94, a petición de aquel Consejo General o un exhorto que le hace el Procurador General. Recordemos que en el 94 aún era PGR, y ahí nace la entonces FEPADE. Del 94 al 2018, 2019, es la vida que se le da a la entonces FEPADE. 2019 se crea, deja de existir la PGR y viene la Fiscalía General de la República ya en un sentido autónomo, y de ahí el fiscal general, el doctor Alejandro Gertz Manero, emite un acuerdo donde crea la FEDE. Ahí es un parteaguas porque ya jurídicamente tiene algunas otras cuestiones la Fiscalía. La Fiscalía también ya existe nuevamente con su autonomía técnica y de gestión. Y en 2021, no recuerdo muy bien, el propio fiscal general vuelve a emitir otro acuerdo donde le cambian el nombre a la FEDE y ahora por sus siglas se le conoce como FICEL, Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Esa creo que sería tendríamos que hacer esa precisión histórica y contemporánea de cómo nace, ¿no? Cómo nace la Fiscalía. Pues nace a petición o mediante un exhorto de aquel IFE ciudadano al Procurador General de la República de 1994. Bueno, nada más sería esa precisión. Y respecto de esta lámina que tenemos a la vista, sí coincido, está desactualizada en el marco normativo, porque la Fiscalía no se rige por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si bien en la Constitución, la ley orgánica ya no existe, ya es ley de la Fiscalía General de la República, Código Penal para algunas, federal para algunas cuestiones, pero sobre todo el procedimiento lo norma el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, antes sí, creo que la última designación que hace el Senado a petición del presidente de la República fue, bueno, primero con el doctor Santiago Nieto Castillo, pero Sí. cuando viene la destitución del doctor Santiago Nieto, el Senado nombra a otro fiscal. No recuerdo su nombre, se me fue, ya lo tenía, se me fue. Héctor Díaz Santana. Lo nombra para concluir el periodo del doctor Santiago Nieto. Después, bueno, viene la elección del 18, cae en un impasse la fiscalía, pero en ese sentido, como ya es una fiscalía, 2019 es una fiscalía, 2018 ya es una fiscalía independiente del Poder Ejecutivo, ese procedimiento de que el presidente mandaba al Senado quién pudiera ser el titular de la fiscalía,
ya no es así. Ya el fiscal general es el que nombra al fiscal titular, que es Ministerio Público Federal por Ministerio de Ley, nombra al titular de la Fiscalía Especializada. El fiscal general manda el aviso al Senado, y el Senado tiene 15 días para objetar ese nombramiento. Pero ya no lo designa el Senado. Si el Senado tan es así que, bueno, ahora ahora el fiscal, el maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, pues tuvimos que esperar 15 días para poder, de manera ya material y jurídica, que él sea el titular de la Fiscalía Especializada. Pero esos han sido los avances o esta transición que ha tenido la Fiscalía. Solo ese comentario, hacerlo para estar pues hoy actualizado con cómo se nombra, cómo se maneja, cómo vive la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Gracias. Gracias a ti. Gracias por tu participación, que ha sido muy interesante y muy útil. Aquí la tengo ya grabada para hacer los ajustes necesarios en las presentaciones que hice. Y me surge un comentario adicional. Como esta fiscalía depende del presidente de la República, pues hace más patente la intromisión directa o el nombramiento directo del presidente respecto del fiscal. Te agradezco mucho tus comentarios y tu aclaración, y los voy a tomar en cuenta para el día de mañana, si fuera el caso, para presentarlo de forma adecuada. Gracias. Vamos al siguiente, por favor. Decíamos que la Fiscalía Especializada ejerce sus atribuciones como Ministerio Público Federal en materia electoral, en materia de delitos electorales. Y, por supuesto, presenta sus avances y todo frente a un juez penal. La FEDE tiene que regirse por dos diferentes vías. En primer lugar, tiene el deber de la prevención de los delitos electorales, y también, en su caso, tiene la función de perseguir a los delincuentes electorales que hayan sido materia de estas impugnaciones. Estas son las actividades que lleva a cabo la FEDE, básicamente. La simple denuncia no es suficiente, tiene que llevarse a cabo toda esta labor interna para conseguir que se lleve a cabo el ejercicio de la acción penal por parte de la FEDE ante un juez penal federal. Bueno, los derechos electorales, una pregunta que se hace con frecuencia es: ¿cuáles son los derechos electorales? Por supuesto que ya les dije que hay una ley que los regula, y son básicamente los siguientes: votar sin tener derecho a votar, presionar a los votantes para votar en un sentido o en otro, comprar o convertir el voto,
coartar la libertad de voto de cualquiera de los electores. Recoger credenciales para votar, esa era una práctica que se llevó a cabo en alguna época, de tomar las credenciales para votar y entonces ejercer de alguna manera los votos en lugar de los votantes. Esto ya es un delito, por supuesto. Claramente introducir boletas en una urna o sacarlas de una urna, pues también constituye un delito electoral. Y afectar los programas de registro de electores. Inducir por parte del ministro. Este es un caso interesante, que consiste en inducir el voto por parte de los oficiales religiosos, sacerdotes o como quiera que se llamen en cualquiera de las religiones, influir en los votantes para que voten a favor o en contra o no votar en favor de un candidato. Es un delito que pueden cometer y cometen con frecuencia, y se tiene muy pocas denuncias de los mismos, pero cuando hay esas denuncias, la FEDE debe llevar la investigación y presentarlo ante un juez penal. Estos son los procedimientos que debe llevar a cabo la Fiscalía en cualquier asunto de carácter penal. La averiguación previa, etcétera. Cómo se debe integrar el expediente del asunto. Bueno, sí, por favor, sí. Debe de llevar a cabo una determinación de incompetencia, de una acumulación, reserva, etcétera, o no ejercicio de acción penal en sus casos, que aquí estoy diciendo cuáles son, o bien el ejercicio de la acción penal, que son diferentes posibilidades, ¿no? Daniel. Sí, perdón nuevamente, nada más una precisión. Ya a partir del 2008, cuando se crea el sistema de justicia penal acusatorio, y el día de hoy, al menos, bueno, la Fiscalía Electoral ya no cuenta con ninguna averiguación previa. Ya se inician carpetas de investigación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo tanto, una de las determinaciones ya no es la reserva. Hoy es un archivo temporal, digamos que digo, no me gustan hacer ese tipo de comparaciones, pero digamos que es el símil, el archivo temporal a la reserva. Sí, antes en la averiguación previa se llamaba reserva. Hoy, en este sistema de justicia penal acusatorio, ya se emite una determinación que en efecto se llama archivo temporal. Por ejemplo, hoy ya no existe la consignación, hoy sería una judicialización de la carpeta frente a un juez de control, en efecto, para pedir la vinculación a proceso. Puede ser con detenido, sin detenido. Si es indetenido, bueno, pues se le pide al juez una orden de presentación, o en su caso una orden de aprehensión para que sea ejecutada por la Agencia de Investigación Criminal. Nada más era esa precisión, doctor. Gracias. Muchas gracias. Aquí se demuestran dos cosas. Primero,
que yo soy un abogado penalista y que tú sí lo eres. Entonces les pido una disculpa por no tener la práctica penal en este caso, pero como vemos, hay quien nos acompaña que sí tiene la experiencia y el conocimiento preciso de materia penal. Ahora vamos a tratar de revisar el tema de los OPLES. Estos OPLES también estaban en la mira del presidente de la República para desaparecerlos. Pues no se ha conseguido nada de eso, todavía todo está en discusión y no ha habido ninguna resolución que implique su desaparecimiento, su desaparición. A mí me parece que es muy importante que existan, pues es la voz local en materia electoral. Es decir, los organismos públicos locales están presentes en la entidad federativa y conocen a los votantes, están entre ellos y tienen por lo tanto una visión más fresca de las diferentes personalidades que están ahí en concurso o en discusión, y esto les permite tener una mayor cercanía a la materia electoral local, por lo cual, entre otras cosas, yo, si pudiera opinar sobre esto, yo opinaría que en vez de eliminar a los OPLES, se les modifiquen las cosas que se crea que deben ser reforzadas o modificadas y que permanecieran en funciones. Lo que cuestan estas instituciones es un costo verdaderamente marginal a los gastos que se llevan a cabo en toda la República, y creo que su utilidad es muy importante. No sé si alguno de ustedes tenga alguna opinión distinta en relación con estos OPLES. Me gustaría saber para que todos tengamos oportunidad de oír su opinión. Leila. Hola, buenos días a todos. Yo sí considero que son de importancia y sobre todo porque pues el INE ya tiene bastantes funciones y la verdad me parece como que impresionante que pues en un supuesto él absorbiera todas esas funciones que realizan. Entonces, bueno, en mi parecer, en mi opinión personal, creo que sí son importantes pues para que se lleve a cabo todo esto de los procesos electorales. Y pues no, que no solamente son cuestiones para una sola persona, ¿no? Porque al final de cuentas todas estas decisiones que se tomen son para una generalidad, o sea, no es como a lo mejor en un procedimiento civil donde a lo mejor son, a lo mejor lo que se va a resolver se lo va a aplicar para determinadas personas, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante que se mantengan y como usted lo menciona, o sea, a lo mejor hay cosas que se pueden pulir, pero no quitarlos por completo. Exacto. Creo yo, por ejemplo, que el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo del Estado que corresponda o de la entidad federativa es una función en la cual es muy importante que las personas que están en la sociedad y forman parte de la del OPLE, tengan la visión directa de cuáles son las razones de esta naturaleza. Gracias por tu comentario, Leila. Entonces, como decíamos, las autoridades administrativas que van a llevar a cabo la función electoral son, por supuesto, el INE en primer lugar, en materia nacional, y los OPLES en materia local. En materia de gobernadores, por ejemplo, es muy importante, los OPLES son fundamentales para ello. Y desde el punto de vista jurisdiccional, pues ya vimos que los tribunales electorales locales
tiene una función muy importante también, y los tribunales, como el Tribunal Electoral por la Justicia de la Federación, lo atienden desde el punto de vista nacional. Bueno, con esto terminamos de analizar, de revisar o de ver las autoridades electorales en nuestro país. Tomé nota de los comentarios que recibía en este momento para poder hacer los ajustes de la presentación que estoy utilizando hasta el día de hoy para integrar los comentarios a la presentación, y agradezco mucho sus precisiones. Ahora les pregunto, ¿hay alguna pregunta adicional que debamos tratar de resolver? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia de alguno de ustedes respecto de estas autoridades? Daniel. Sí, gracias, doctor. Nuevamente, bueno, pues felicitarlo por la exposición y hacer un comentario igual un poco histórico de los soples. Sí, hoy se retoma, o se retomó una discusión que ya se venía discutiendo respecto de la necesidad de los soples. Creo que recordemos que previo a la reforma del 2014, el PAN y secundado por el PRD ya habían tenido y presentaron una iniciativa, sobre todo el PAN presentó una iniciativa para desaparecer a los soples o a los institutos locales. 2013 está la reforma del PAN, después la secunda el PRD. ¿Y cuál fue el criterio del PAN y del PRD? Prácticamente casi el mismo, que costaban mucho dinero, y la segunda, que era la más importante, era que a esos consejeros los ponía, eran afines al gobernador en turno. Esa era la iniciativa que presenta el PAN. Obviamente, bueno, pues después viene el Pacto por México, se da la reforma del 2014 y no tiene eco esa propuesta. Hoy la retoma el gobierno en turno. Yo coincido con muchos de los compañeros que hemos platicado que en efecto, tenemos que partir del federalismo, no tendríamos que desincorporar a los OPLES, que bueno, que el único que se llama el OPLE creo que es el de Veracruz, el único que se llama OPLE. A mí no me gusta decirle OPLE, sino institutos, pero bueno, así viene normado en la ley. Tienen muchas funciones, creo que afectaríamos el federalismo, habría algunas cosas que modificar, como todo es perfectible, desde los tribunales, los institutos electorales, las propias fiscalías electorales, hay mucho que... Y esa es una de las cuestiones de la reforma que se planteó constitucional, y que quedó solamente, que el plan B únicamente fue una reforma legal, no constitucional, que tampoco toca la materia penal, ¿no? Se reformaron varias leyes, pero nunca se hizo una reforma o se pretendió reformar la ley en materia de delitos electorales. Pero bueno, regresando al OPLE, creo que tendríamos que empezar a ver hacer un tema de derecho comparado, si se permite la expresión, Sí. de 2014, que fue la última reforma o miscelánea, yo le llamo miscelánea electoral grande, porque por ejemplo, los delitos electorales estaban, antes de la reforma del 2014, se encontraban en el Código Penal Federal, se sustraen del Código Penal y se crea la Ley General de Delitos Electorales. 2014 se crea la Ley de Partidos Políticos. En fin, fue una reforma muy sustancial la del 2014. Perdón.
Y México, históricamente, cada elección, cada final de una elección, sobre todo presidencial, siempre sufre una reforma. Lo venimos planteando desde el 88, ¿no? Y en el 88 fue 77, que fue la primera reforma electoral grande, 77, ya 45 años de ella. Después viene el parteaguas del 88, y de ahí hemos venido reformando las cuestiones electorales. 2014, que después fue otra reforma sustancial. En fin, creo que tendríamos que partir desde ver las iniciativas que se han presentado para no caer, porque yo le digo que eso de desaparecer al OPLE pareciera que es nuevo, y no es nuevo, tiene sus años. 2003, estamos hablando de 10 años que el PAN trató de meter, o sí presentó esa iniciativa. En fin, creo que tendríamos que ver, que valorar, que como yo estoy de acuerdo con el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, todo es perfectible, y ninguna de las instituciones, ninguna de las autoridades electorales es perfecta, ¿no? Hay que ir mejorando, sí. Creo que en un tema, si el gobierno realmente quisiera hacer ahorros, que creo que es lo que pretende hacer ese tema de ahorros, creo que es por otra vía, creo que es por otro lado. Yo pudiera decir que a lo mejor es un tema de un gasto corriente, pero no afectar, por ejemplo, a las estructuras que realmente son las que sostienen a las autoridades y a las instituciones. Hasta ahí dejo mi comentario. Gracias. Gracias, Daniel. Yo estoy de acuerdo contigo en que, aun cuando se pretende ser un punto de ahorro, esta desaparición de los OPLES, que tampoco me gusta decirles OPLES, pero así es como se les dice en la ley, yo considero que hay muchos otros niveles de gasto en el país y en el gobierno actual. Hay muchas otras fuentes de gasto que podrían revisarse también. Y en vez de eliminar lo que ha construido el pueblo mexicano por sí mismo, porque las iniciativas que han significado una construcción mexicana del pueblo, ahora van a desaparecer. Habría que, como ya dijimos, pulirlas, encerarlas, quitarles problemas que tengan, y etcétera, resolver sus problemas internos, pero no desaparecerlos. Me parecería la peor iniciativa, el peor resultado sería desaparecerlos. Habría que darles oportunidad de que sigan funcionando. Y aquí veo que hay personas de diferentes lugares de la República. Quisiera saber sus opiniones respecto del OPLE, de sus estados, cómo está funcionando. Es importante tener esta división, tanto económica, pero sobre todo funcional, de estos organismos. Esa es mi opinión al respecto, y veamos qué sucede con esto. Pronto vamos a ver las resoluciones del Plan B, se van a resolver próximamente. No soy muy afecto a la famosa iniciativa que se llevó a cabo. Vamos a ver cómo se resuelven los temas que están ahí por resolverse, que habrá de todas maneras, habrá de chile, de manteca y de dulce, como en los tamales, ¿verdad? A ver cómo funciona en este caso. Esperemos que sea lo mejor para nuestra democracia. Para nuestra democracia, digo nuestra, la de todos los mexicanos, y no la democracia de una sola persona o de un grupo de personas. En fin, esto es lo que les puedo decir yo desde las autoridades electorales en México. Agradezco a todos su participación, su presencia, a los que han intervenido, sus comentarios, sus puntualizaciones, las preguntas que hubo pocas, pero las agradezco también, y quedo a sus órdenes para cualquier cosa que en el futuro requieran ustedes, todas sus órdenes para cualquiera de estos temas, y agradezco su presencia y nos vemos la siguiente, si no hay ninguna otra intervención.
Tiene usted la pelota. Aquí lo dejamos. A ver. Desarrollo. Sí, doctor. Desarrollo. Sí, dice aquí en su... Sí, sí, aquí dice, doctor. No te nombre. Problema. Como bien lo dijo nuestro compañero Daniel, ha habido una serie de eventos donde hemos ido evolucionando. Seguramente que cuando se refiere el compañero Daniel Díaz Cuevas al 1988 se refiere a aquella elección en donde la tecnología simplemente no nos permitió hacer la transmisión continua de los resultados de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas a nivel nacional desde los consejos distritales, y por lo tanto hubo la reconocida caída del sistema. Así le llamaron porque pues al parecer hubo desconexión eléctrica de los faxes destinados para recibir de cada uno de los 300 consejos distritales la transmisión de los resultados. Y la siguiente reforma fue con el primer COFIPE en el 90, el 15 de agosto de 1990, que entró en vigencia el día siguiente. Y de esta manera es que nace el IFE, trasladándonos el personal del Registro Nacional de Electores a las vocalías del actual Registro Federal de Electores. Coincido plenamente con lo que aquí se ha mencionado sobre este nombre que le encontró el legislador para mencionar a todos los institutos estatales electorales con diversos nombres, cada uno se llama diferente, hay hasta una comisión estatal electoral, y coincido también con estos intentos de eliminación de instituciones y de autoridades en el transcurso de esta construcción a que hemos llegado. Yo también recuerdo que el señor presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa presentó también una iniciativa para cambiarle el nombre a nuestro país, independientemente de la desaparición de los institutos estatales electorales, lo que atenta y sigue pretendiendo atentar contra la federalización. Estamos en una república federal y no contamos con el mejor sistema electoral del mundo, contamos con el sistema electoral que conviene, que ha funcionado, que han decidido los que tienen capacidad de decisión, porque no existe un sistema electoral óptimo que se pueda importar o exportar. Asimismo, con las reformas que se den, seguramente que vamos a transitar a mejores niveles. Doctor, agradezco mucho su paciencia, su tolerancia a mi persona y reconozco su calidad de exposición. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti. Estamos en comunicación. Agradezco mucho sus comentarios y estoy de acuerdo con que el edificio electoral, digamos así, el edificio de piedras electorales se va modificando, se va puliendo, va cambiando, va evolucionando, lo cual es muy bueno decirlo,
La materia electoral es una materia que se está escribiendo. Todavía no hay ninguna definición final, sino que se está estructurando día con día, con cambios y con movimientos en las urnas, etcétera. Se va configurando un sistema propio electoral mexicano. Y a eso estamos destinados a trabajar por lo pronto. Muchas gracias por tus comentarios de todas de las dos sesiones, te agradezco mucho. Y si no tienen algún otro comentario, les agradezco su presencia y su participación a todos, su atención a los que estuvieron presentes, y espero que nos veamos pronto en otra sesión de los seminarios que están presentando ahorita, de los diplomados, etcétera, y espero que tengamos algún punto de contacto nuevamente. Les agradezco su presencia, que la pasen bien. Gracias. Adiós.